Hola. Bienvenido a Según la IA, el canal de YouTube donde exploramos las posibilidades del futuro de la tecnología y la inteligencia artificial. En este vídeo hablaremos sobre cómo sería el videojuego perfecto según la IA. Los videojuegos han sido una parte importante de la cultura popular durante décadas, y con el avance de la tecnología, los juegos se han vuelto cada vez más complejos y sofisticados. Sin embargo, la inteligencia artificial tiene el potencial de llevar la experiencia de los juegos a un nivel completamente nuevo. Imagínese un videojuego que se adapta a su estilo de juego de manera única y personalizada, que aprende de sus decisiones y lo desafía constantemente. Este es el futuro que podría ser posible gracias a la IA. En primer lugar, el videojuego perfecto según la IA tendría un sistema de aprendizaje profundo que permitiría al juego adaptarse a los jugadores de una manera única. El juego analizaría el estilo de juego de los jugadores, sus decisiones y preferencias, y utilizaría esta información para crear un desafío personalizado para cada jugador. Además, el videojuego perfecto según la IA también tendría la capacidad de aprender de otros jugadores en tiempo real. Esto significa que si un jugador está luchando contra un jefe en particular, el juego podría analizar la forma en que otros jugadores han abordado el mismo desafío y sugerir estrategias alternativas para el jugador. Otro aspecto clave del videojuego perfecto según la IA sería la interacción de los personajes no jugables, PNJ. En lugar de simplemente ser personajes que dan información o relleno en el juego, los PNJ podrían tener personalidades únicas y realistas, y responder de manera diferente a los jugadores según su estilo de juego y decisiones. La IA también podría ser utilizada para crear mundos abiertos más vivos y realistas en los juegos. En lugar de tener entornos preconcebidos y limitados, el juego podría utilizar la IA para crear un mundo que se sienta completamente vivo y en constante evolución. Los personajes del juego podrían tener rutinas diarias realistas, y los jugadores podrían influir en la forma en que evoluciona el mundo del juego. Además, la IA también podría mejorar significativamente la inteligencia artificial enemiga. En lugar de simplemente tener enemigos predecibles con patrones de ataque repetitivos, los enemigos en el videojuego perfecto según la IA podrían tener personalidades únicas y responder de manera diferente a los jugadores en función de su estilo de juego. La IA también podría ser utilizada para mejorar la accesibilidad de los juegos. Por ejemplo, los jugadores con discapacidades podrían utilizar la IA para controlar el juego con la voz o con los movimientos corporales. Finalmente, el videojuego perfecto según la IA también podría tener un componente social significativo. Los jugadores podrían conectarse con otros jugadores en línea y colaborar para superar desafíos, o incluso competir en un entorno en línea en tiempo real. En conclusión, el videojuego perfecto según la IA tendría una IA avanzada que le permitiría personalizar la experiencia de juego de cada jugador y adaptarse en tiempo real a las decisiones y preferencias de los jugadores. También tendría personajes no jugables y enemigos más realistas, mundos abiertos más vivos y accesibilidad mejorada para jugadores con discapacidades. Además, tendría un componente social significativo para permitir la conexión y colaboración de jugadores en línea. Sin embargo, aunque la IA tiene el potencial de mejorar significativamente la experiencia de los videojuegos, también hay preocupaciones sobre el impacto que podría tener en la industria. Por ejemplo, si los juegos se vuelven demasiado personalizados, ¿esto limitará la creatividad y originalidad de los desarrolladores de juegos? Además, ¿qué sucederá si los jugadores se vuelven demasiado dependientes de la IA para completar el juego? También hay preocupaciones sobre la privacidad de los datos de los jugadores y la seguridad cibernética, ya que la IA recopila y analiza los datos de los jugadores en tiempo real. Otro problema que podría surgir es la creación de sesgos en la IA. Si la IA se basa en datos de jugadores existentes, podría crear sesgos basados en la demografía, la ubicación geográfica o el estilo de juego, lo que podría llevar a una experiencia de juego no equitativa para todos los jugadores. A pesar de estos desafíos, el futuro de los videojuegos según la IA es emocionante y prometedor. Con la capacidad de personalizar y adaptarse a los jugadores en tiempo real, los videojuegos pueden convertirse en una experiencia más envolvente y emocionante que nunca.
En conclusión, el videojuego perfecto según la IA tendría una IA avanzada que permitiría una experiencia de juego personalizada y adaptativa para cada jugador. También tendría mundos abiertos más vivos, enemigos más realistas y una accesibilidad mejorada para jugadores con discapacidades. Además, tendría un componente social significativo para permitir la conexión y colaboración de jugadores en línea. Sin embargo, también hay preocupaciones sobre la privacidad de los datos de los jugadores y la seguridad cibernética, así como la creación de sesgos en la IA. A medida que la tecnología avanza y la IA se integra cada vez más en los videojuegos, es importante abordar estos desafíos y asegurarse de que los videojuegos sigan siendo una experiencia equitativa, emocionante y accesible para todos los jugadores. Ahora, hablemos de cómo se podría implementar la IA en los videojuegos perfectos. Una forma en que la IA podría mejorar significativamente la experiencia de los videojuegos es a través de la personalización y adaptabilidad en tiempo real. Imagina un juego en el que la IA es capaz de adaptarse y cambiar el mundo del juego según tus preferencias y habilidades. Por ejemplo, si prefieres un mundo más desafiante, la IA podría aumentar la dificultad del juego, mientras que si prefieres un mundo más relajante, la IA podría disminuir la dificultad. Además, la IA podría personalizar los personajes no jugables, PNJ, para que se adapten a tu estilo de juego y preferencias. Por ejemplo, si prefieres un enfoque más táctico, la IA podría personalizar a los PNJ para que respondan mejor a las estrategias y tácticas que utilizas. Si prefieres un enfoque más agresivo, la IA podría personalizar a los PNJ para que sean más agresivos y desafiantes. Otra forma en que la IA podría mejorar los videojuegos es a través de la creación de mundos abiertos más vivos y dinámicos. Imagina un juego en el que los personajes no jugables tienen sus propias vidas y agendas, y el mundo del juego sigue avanzando incluso cuando no estás jugando. La IA podría controlar a los PNJ para que se comporten de manera realista y coherente, lo que agregaría una capa adicional de inmersión y realismo al juego. Además, la IA podría hacer que los enemigos sean más realistas y desafiantes. En lugar de simplemente seguir patrones predefinidos, la IA podría permitir que los enemigos aprendan y se adapten a tus estrategias y movimientos. Esto haría que la experiencia de juego fuera más desafiante y emocionante. Por último, la IA también podría mejorar significativamente la accesibilidad de los videojuegos para los jugadores con discapacidades. Por ejemplo, la IA podría permitir la navegación por voz para los jugadores con discapacidades visuales, o la entrada de voz para los jugadores con discapacidades físicas. En resumen, la IA tiene el potencial de mejorar significativamente los videojuegos al permitir la personalización y adaptabilidad en tiempo real, crear mundos abiertos más vivos y dinámicos, hacer que los enemigos sean más realistas y desafiantes, y mejorar la accesibilidad para los jugadores con discapacidades. A medida que la tecnología avanza, es emocionante pensar en las posibilidades de los videojuegos futuros y cómo la IA podría continuar mejorando la experiencia de juego.